Saludos chicas y chicos, les saluda María Aguirre. Un gusto poder acompañarles en esta segunda clase sobre intervenciones psicopedagógicas ante conductas disruptivas y dificultades de aprendizaje. Ya tuvimos el primer encuentro, la primera clase, y asignamos un pequeño deber en relación a un cuento. Les comento que algunas personas sí estuvieron bastante atentos a lo que les solicité en la clase. Sin embargo, sí existieron algunas fallas que debemos corregir en el transcurso del curso. No hay problema porque vamos iniciando y sé que aún desconocemos algunos términos y algunos conceptos que vamos a ir viendo en el transcurso del mismo. Les recuerdo que el curso está dividido en algunos módulos. El primer módulo fue la introducción, fue la primera clase en donde pudimos discutir un poco sobre la historia y los antecedentes de los trastornos y de las conductas disruptivas, y por otra parte de las dificultades de aprendizaje y los trastornos de aprendizaje, haciendo especial énfasis, especial hincapié en que existen grandes diferencias entre lo que es una conducta normal y una conducta con alguna patología asociada. Decíamos la clase pasada que un niño puede presentar diferentes conductas, entre esas hostilidad, agresividad, desatención, poco, poco o nulo caso hacia las normas impuestas por la autoridad. Sin embargo, estas conductas no de alguna manera aseguraban que este niño tenía algún trastorno de la conducta. Únicamente a través de diferentes correctivos que vamos a ver en el transcurso del curso, algunas técnicas para modificar dichas conductas, podríamos conseguir que el niño se comportara de la manera adecuada. Sin embargo, hay que resaltar que de acuerdo a la etapa evolutiva en la que estamos tratando, es normal, son normales ciertas conductas que estos manifiestan. No nos alarmemos. Según el DSM-5, como les decía la clase pasada, estas conductas tienden a ser patológicas cuando cumplen con ciertos indicadores, ciertos parámetros, y la durabilidad en el tiempo también tiene mucho que ver, y cuando estas conductas además afectan todo el entorno del niño. Sin embargo, les recuerdo lo que les indiqué en la primera clase, en donde no estamos capacitados ni tenemos la licencia para hacer ninguna especie de diagnóstico ni ninguna especie de tratamiento en relación a estos trastornos. Nuestra competencia únicamente llega hasta el punto en donde podamos hacer diferentes intervenciones psicopedagógicas ante conductas que nos estén interfiriendo en el método de enseñanza y aprendizaje, o que estén interfiriendo en la vida del niño y su desarrollo evolutivo normal, y nosotros hacer pequeños toques o pequeños aportes a esto. Sin embargo, nunca dedicarnos a diagnosticar, ni mucho menos a tratar. Vemos indicadores que nos están alarmando, entonces es cuando hacemos un informe de remisión que vamos a aprender a realizar en este curso a un especialista del área, y que este especialista pues se encargue de tomar las medidas en el asunto. Nosotros vamos a hacer como una especie de enlace. ¿Por qué enlace? Porque somos los que estamos en contacto directo con los niños a diario, y obviamente somos los que vamos a determinar y a detectar estas posibles dificultades en cada niño. Ok, muy bien. También además de lo que fue la historia y los antecedentes, vimos un poco sobre la conceptualización de qué son conductas disruptivas y qué son dificultades de aprendizaje. Dimos también un breve repaso sobre lo que son los tipos de trastorno de conducta, y dijimos que, sin embargo, en el módulo que corresponda a los trastornos de conducta vamos a desarrollarlos con más quietud. Por ahora vamos a centrarnos en lo que es el módulo 2, que es aprender es un derecho de todos. Vamos a hablar acerca de los que son los trastornos de aprendizaje y de las dificultades de aprendizaje, haciendo nuevamente especial énfasis en que existen diferencias bastante considerables. Vamos a nombrar brevemente lo que son los trastornos de aprendizaje que conocemos actualmente, o que probablemente no hayamos escuchado, pero que siempre se ha sabido de ellos, ¿no? El primero es la dislexia, que es un problema que afecta lo que es la lectura y la escritura, es decir, la lectoescritura es un tipo de alteración.
de prevalencia estimada de un 5 a 10%. Tenemos la discalculia, que es de un 4 a 6% de prevalencia. Son problemas para la adquisición de conceptos numéricos, lo que se conoce como la dislexia de las matemáticas o trastornos de las matemáticas y de la aritmética. Tenemos también lo que son los trastornos del aprendizaje no verbal, problemas de coordinación, motricidad fina, aprendizaje y socialización, con una importante diferencia entre las capacidades verbales y las no verbales. Tenemos lo que es el TDAH, que es uno de los trastornos que también hicimos especial énfasis en la primera clase, por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, vamos a extendernos un poco en este módulo en lo que es cuando es combinado, cuando es un TDAH completo en donde existe el déficit de atención y la hiperactividad. Muchas veces hay déficit de atención y no hay hiperactividad, otras veces hay impulsividad pero no hay déficit de atención, y esto lo vamos a estudiar a profundidad también el día de hoy en la clase. Muy bien, comencemos un poco con lo que es la discalculia. La discalculia es entendida como la incapacidad para comprender y realizar cálculos aritméticos y matemáticos, producida por anormalidades en la conexión cerebral que se encarga de este tipo de aprendizaje. Asimismo, determinó una investigación llevada a cabo por neurocientíficos británicos y que aparece publicada en la revista. Para esta incapacitación se está haciendo muy poco para ayudar a los que la sufren, a pesar del impacto significativo que hoy día se tiene en la calidad de vida de muchas personas. La discalculia presenta ciertas características en los niños. Sin embargo, en este punto es importante aclarar que nosotros estamos trabajando por ser parvularias, por ser profesionales en esta área, en la edad preescolar, perdón. Estamos trabajando con niños muy pequeñitos todavía para hacer algún tipo de juicio de valor en frente a este tipo de trastornos del aprendizaje. Jamás podríamos decir con un niño de 2, 3, 4, 5 años que estamos frente a un niño disléxico o a un niño disgráfico o a un niño que presenta algún tipo de alteración en el aprendizaje. Recuerden que es una población que va empezando su edad escolar y que apenas se va involucrando en este tema de la enseñanza del aprendizaje. Es muy pronto para determinar que este niño posiblemente tenga un trastorno. Sin embargo, ustedes les van a enseñar los primeros contenidos, las primeras actividades, y ustedes posiblemente empiecen a tener uno que otro indicador que les permita ir sacando sus propias conclusiones, pero no se vayan a involucrar con un diagnóstico, un juicio de valor ante un padre, un representante, porque sí sería contraproducente, sobre todo porque no es la edad adecuada para poder hacer un diagnóstico. En todo caso, detectar indicadores sí es posible, pero diagnóstico jamás. El diagnóstico para este tipo de trastornos es en la edad escolar, en la edad primaria, en donde se comienzan a observar los primeros indicadores ya más contundentes, más firmes, y ya posiblemente se comiencen a realizar estudios y pruebas y test para poder ir descartando algún tipo de trastorno de aprendizaje. Pero de lo contrario, en esta edad preescolar, les repito, es imposible. Únicamente vamos a dar un recorrido por lo que son las características de cada tipo de trastorno, porque es necesario que como profesional de la docencia se conozca sobre ellos. La discalculia, entre otras cosas, los niños sufren confusión entre los signos aritméticos, confunden el más por el signo menos, errores en las operaciones aritméticas, fallas en el razonamiento de la resolución de problemas matemáticos, dificultades para la realización del cálculo mental, escritura incorrecta de los números, errores en la identificación de los símbolos numéricos, confusiones entre números con una forma, el C por el 9, por ejemplo, el 6 por el 9, disculpen, o sonidos semejantes, el 6 por el 7. Inversiones numéricas, el 69 por el 96 o el 107 por el 701. Fallos en la seriación numérica, como la repetición de números en vez de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, o la omisión de estos, 1, 3, 4, 5, 7, 8. La discalculia también se conoce como la dislexia de las matemáticas. Sin embargo, no hemos estudiado el trastorno de dislexia, así que vamos a dar un recorrido por lo que es ese trastorno también. La dislexia es
Uno de los trastornos de aprendizaje que hoy más en día también se ha estudiado profundamente, sobre todo por el impacto que ha tenido en nuestros tiempos y en el proceso de enseñanza y aprendizaje y para lo que es la adquisición de la escritura y de la lectura, que son los procesos cognitivos y los procesos de aprendizaje primeros en el cual se involucra un infante. La dislexia causa dificultad con la lectura, la ortografía, la escritura e incluso el habla. Por lo general, la dislexia es confundida con otras dificultades de aprendizaje y de atención que causan problemas similares. La dislexia comparte características con la disgrafia, pero no son lo mismo. ¿Qué es exactamente la dislexia? Es una condición cerebral que dificulta la lectura, la ortografía, la escritura y algunas veces el habla. Al cerebro de las personas que tienen dislexia les cuesta reconocer o procesar ciertos tipos de información. Esto puede incluir hacer coincidir el sonido de una letra con un símbolo, tal como la letra B haciendo el sonido de B, y luego combinarlos para formar una palabra. Algunas personas con dislexia no tienen problemas pronunciando o decodificando las palabras, pero podrían batallar para entender lo que leen. Podría llegar a ser muy difícil para las personas con dislexia leer de manera automática o aparentemente sin esfuerzo. Por lo general, las características de la dislexia incluyen dificultad para asociar los sonidos con las letras y las letras con los sonidos, confusión cuando se pronuncian palabras y frases como también lo que es la dificultad para leer en voz alta, dificultad para pronunciar. En realidad son tantos indicadores y realmente nos quedaría corto el tiempo para podernos extender en este trastorno de aprendizaje porque es uno de los más sensibles y a los cuales muchos docentes se han expuesto a hacer juicios de valor, porque una cosa es que el niño aprenda a un ritmo diferente y otra cosa es que el niño no tenga el suficiente coeficiente intelectual para poder aprender en su ritmo. Realmente, como decíamos la primera clase, una dificultad de aprendizaje es aquella en donde algo está fallando, bien sea una escolaridad adecuada, bien sea algún hábito de estudio, bien sea las horas que se dedican al estudio o algún método que esté fallando en la enseñanza de aprendizaje. Alguno de estos factores está fallando y puede intervenir allí el docente, modificar, corregir y atacar para que ese niño aprenda y vuelva a arrancar en su aprendizaje. Pero cuando es un trastorno de aprendizaje, aun cuando todas estas condiciones estén dadas, el niño asista regularmente a clase, tenga apoyo de los padres, el método de enseñanza y aprendizaje sea el adecuado, la atención por parte del docente sea la adecuada, el niño igual no aprende. El niño igual no aprende y es allí donde se podría decir que se está frente a un trastorno de aprendizaje. Muy bien. Este método, en el transcurso del curso vamos a ver algunos métodos, algunos ejercicios, algunas actividades con las que se pueden trabajar los niños de acuerdo al tipo de dificultad de aprendizaje que tengan. Recuerden que no hablamos de trastornos, sino de dificultades de aprendizaje. Muy bien, en este punto también es importante hablar de lo que es la disgrafia. ¿Por qué? Porque la disgrafia es confundida con la dislexia, como les decía anteriormente. Sin embargo, existen diferencias grandes en lo que es un tipo de aprendizaje y otro tipo de aprendizaje. La disgrafia dice desde el inicio de la etapa escolar a los niños con disgrafia les cuesta mucho esfuerzo escribir y lo hacen más despacio que la media de la clase. Se percibe en los niños una notable rigidez motora o por el contrario excesiva laxitud. Los trazos no se mantienen uniformes sino que varían constantemente. Distinto tamaño en palabras y letras, incluso en el mismo párrafo. Los movimientos para escribir suelen ser lentos, tensos y rígidos. Dificultades para organizar las letras dentro de la palabra o frases. Falta de control en la presión del lápiz, bolígrafo o otro instrumento de escritura. Posturas incorrectas, el niño mantiene el tronco muy cerca de la mesa o se inclina en exceso. Ojo, en este punto, para todos aquellos estudiantes que me están siguiendo el curso, no confundamos que un niño en esa edad escolar que ustedes están manejando, que es la edad preescolar, tome un lápiz y un cuaderno
y porque se salga de la línea del cuaderno ya quiere decir, y porque escribe excesivamente grande o escribe excesivamente pequeño ya quiere decir que este niño presenta disgrafia. Son otros factores que deben coincidir con este tipo de acciones para que podamos decir que estamos frente a este trastorno de aprendizaje. Existen dos grandes tipos de disgrafia, la disgrafia motriz y la disgrafia específica. Disgrafia motriz se trata de trastornos psicomotores. El niño o niña comprende la relación entre los sonidos escuchados y la representación gráfica de estos sonidos. Sin embargo, encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. Disgrafia específica se muestra con una mala percepción de las formas y en ocasiones una desorientación espacial y temporal y trastornos del ritmo. Los problemas en la escritura de estos niños se producen por un exceso de rigidez o de impulsividad, falta de habilidad, lentitud o extrema meticulosidad. Muy bien. Está lo que es trastorno de aprendizaje no verbal, en realidad es uno de los trastornos menos conocidos, pero que es importante también conocerlo porque podemos lidiar situaciones en donde se nos presenten algunos indicadores en los niños y no sepamos identificarlo por el simple hecho del desconocimiento de este trastorno. El aprendizaje no verbal o procedimental es el sistema de memoria implícita que sustenta la adquisición y uso de rutinas y habilidades motrices. El trastorno de aprendizaje no verbal es un tipo específico de trastorno del aprendizaje. A pesar de que no están definidos los criterios diagnósticos, no aparecen las categorías diagnósticas del DSM-5. Según Artiagas, 2004, casi todos los casos de trastorno de aprendizaje no verbal podrían ubicarse dentro de otro trastorno reconocido en el DSM. En realidad, es un tipo de trastorno de aprendizaje que es complemento de otro tipo de trastorno de aprendizaje, porque de cierta forma conforma un grupo de trastornos de etiología poco clara en la mayoría de los casos, pero se considera un síndrome neurológico como resultado de un daño o déficit funcional en las conexiones neuronales del hemisferio derecho, el cual se encarga de integrar la información procedente de las áreas sensoriales y dar una respuesta global. Acá tenemos el TDAH, lo que les decía en relación al TDAH, porque hoy en día todo lo confundimos con TDAH y no todo lo que parece TDAH lo es. Es frecuente encontrar estas características de falta de atención, hiperactividad o impulsividad en conductas propias de la infancia, puesto que es natural que los niños estén muy activos, presten poca atención, escuchen poco, pero es importante diferenciar entre un comportamiento normal y uno que no lo es. Para que se pueda plantear un posible diagnóstico de TDAH, se deben cumplir los siguientes criterios marcados por el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, quinta edición, que es el último que tenemos. En realidad, este tipo de trastornos y todos los trastornos en general, los de la personalidad, los de la conducta, los del sueño, en este caso los de la conducta infantil, han ido cambiando a medida que el DSM-5 lo ha indicado. En este caso, el DSM-5 indica que para poder diagnosticar a un niño con TDAH debe manifestar las siguientes conductas. Manifiesta estas conductas o alguna de ellas de forma desproporcionada comparado con los otros niños de su edad y respecto a su grado de desarrollo. Está presente desde una edad temprana, antes de los 12 años. Afecta en al menos dos ambientes distintos de la vida del niño: escolar, social y familiar. Es decir, no podemos decir que un niño es TDAH porque en la escuela se porta súper mal, refiriéndome a súper mal a que no acata normas, es desobediente, es desobligado, no cumple con deberes. Y resulta ser que en casa es todo lo contrario. Es un niño tranquilo, es un niño pasivo, es un niño que ve televisión, es un niño que juega con sus juguetes normalmente, es un niño que comparte, socializa y respeta a las autoridades, a las figuras de autoridad, por ejemplo a papá o a mamá. En este caso no se podría estar hablando o estar trabajando frente a un trastorno de TDAH, porque para que el niño pueda cumplir con los indicadores y poder ser diagnosticado con TDAH, debe estar afectado al menos dos ambientes distintos en su vida. En este caso hablamos de escuela y hablamos de hogar. Si en la escuela se porta mal y en el hogar se porta bien, entonces allí probablemente haya una conducta disruptiva que modificar con alguna técnica que vamos a aprender más adelante. También deterioro significativo de su calidad de vida, no es causado por un problema médico, tóxico u otro problema psiquiátrico. Es importante acudir a un profesional de la salud especialista en TDAH para que éste pueda realizar un diagnóstico clínico. Ojo, es importante que ustedes acá entiendan
cuáles son los indicadores, pero que no vayan a cometer el error como profesional de decir, bueno, el niño es TDAH por esto, por esto, por esto, porque hace ruidos, porque tiene dificultad para relajarse, por esto y por esto. No, no es ético. Como les decía, hay síntomas nucleares del TDAH. Está la hiperactividad, está el déficit de atención y está la impulsividad. Dice que la hiperactividad se mueve en momentos en los que no resulta adecuado, les cuesta mantener quieto cuando es necesario, habla en exceso, hace ruidos constantemente, incluso en actividades tranquilas. Tiene dificultad para relajarse, cambia de actividad sin finalizar ninguna. Tiene falta de constancia. Estos niños les suele ser sumamente imposible o bueno, casi imposible culminar alguna tarea en el tiempo específico o una tarea que dure más de 5 minutos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su nivel de atención, su nivel de hiperactividad es tan alto que no es capaz de concentrarse o de mantener el foco o la atención en algo por mucho tiempo. Por eso se considera que uno de los métodos de enseñanza y aprendizaje para estos niños que tienen altos niveles de hiperactividad es colocar tareas cortas, tareas que sean un tanto divertidas, recreativas, y como sabemos que este niño por su nivel de hiperactividad va a culminar primero, entonces mantener ocupado al niño, bien sea en otro deber o muchos docentes con niños ya diagnosticados de TDAH acuden a volverlo, a utilizarlo como su secretario, como su asistente, los ponen a borrar la pizarra, los ponen a pasar lista, porque son niños que siempre que tienen que estar ocupados en una actividad diferente, jamás en una misma actividad porque la rutina también los altera. Déficit de atención, tiene dificultad para mantener la atención durante un tiempo prolongado, no presta atención a los detalles, presenta dificultades para finalizar las tareas, les cuesta escuchar, seguir órdenes e instrucciones. Es desorganizado en sus tareas y actividades, suele perder u olvidar objetos, se distrae con facilidad, no concluye a lo que empieza, evita las actividades que requieren un nivel de atención sostenido, cambia frecuentemente de conversación, presenta dificultades para seguir las normas o detalles de los juegos. Esto de que no concluye lo que empieza y es justamente por eso, por el déficit de atención, por los niveles elevados de desatención, les cuesta seguir, les cuesta mantener la atención en algo en específico. Su nivel de atención, el esfuerzo para mantener la atención debe ser pero tan sostenido que a ellos se les dificulta y muchas veces hasta les causa irritabilidad porque realmente no pueden. Esos niveles neuronales están alterados y el déficit de atención es parte de esto que les estoy diciendo. Eso de que les cuesta escuchar, seguir órdenes e instrucciones de igual manera. Por eso es que los niños con TDAH son confundidos con niños mal portados o mala conducta. Y a veces es curioso porque a veces decimos, no, es que los niños que se portan mal son diagnosticados con TDAH erradamente. Pero a veces hay niños etiquetados como mala conducta, como desobedientes, como desobligados. Y se tratan como tal y no se le dan las atenciones específicas y resulta ser que sí tienen algún trastorno que les dificulta la buena conducta o el acatamiento de normas y no se ha tampoco prevenido en cuanto a eso. No se le ha dado el tratamiento adecuado. Otro de los indicadores que compone el TDAH y que lo caracteriza es la impulsividad. Resulta ser que el niño es impaciente, el niño tiene problemas para esperar su turno, el niño no piensa antes de actuar, interrumpe constantemente a los demás, tiene respuestas prepotentes, espontáneas y dominantes, tiende a toquetearlo todo, suele tener conflictos con los adultos. Estos niveles de impulsividad esto es realmente delicado, pero sin embargo voy a mencionarlo. El TDAH es tratado con medicación y la medicación lo que hace es regular estos niveles de impulsividad para que el niño al menos controle su impulsividad y su déficit de atención y lo demás, en la medida de lo posible, sea corregido a través de técnicas de modificación conductual. El niño obviamente va a tener sin lugar a dudas problemas para esperar su turno, no piensa antes de actuar y es impaciente, interrumpe constantemente a los demás y sobre todo estas respuestas prepotentes, espontáneas y dominantes también suelen ser un indicador de que el niño
es altanero, es grosero, es falta de respeto, como decimos muchas veces. Pero en realidad esta acción de ellos de interrumpir antes de que las personas terminen de dar una orden o de preguntarle algo, es parte del trastorno como tal. No es su culpa, es solo que los niveles de impulsividad están elevados por lo mismo del trastorno y que en muchos casos necesita la medicación para poderse regular. Muy bien. En este punto, yo les he comentado siempre que tenemos como individuos desde que nacemos, empezamos la edad escolar. En realidad el aprendizaje se da desde que nacemos. Pero a lo que comenzamos la edad escolar como tal, que es donde nos sometemos al mundo de la enseñanza, aprendizaje, a asimilar conceptos, a asimilar nuevas informaciones, a, a introducir en nuestro esquema cognitivo conductual nuevas acciones, nuevas experiencias, nuevas anécdotas, es en donde nos damos cuenta a qué ritmo va nuestro aprendizaje. El estilo de aprendizaje se podría considerar como la manera en que un aprendiz comienza a concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene. Cada persona aprende de diferente manera, velocidad, curiosidad e incluso interés que otras. Hay personas que utilizan como vías de aprendizaje más importantes la audición, otras visualmente, y otras una mezcla de múltiples factores. El aprendizaje es un conocimiento de cada situación, de persona y de cada entorno que podamos encontrarnos. Es por ello que resulta interesante definir cuáles son los diferentes tipos o modalidades que podamos encontrarnos para así poder crear una buena diferenciación de cada una de ellas. Existen grandes sistemas de representación o sistemas de aprendizaje y quizás pocos lo hemos escuchado, pero realmente muchos lo hemos vivido. ¿Por qué? Porque en la escuela, y ya hablo de bachillerato, de escuela, de universidad, porque ya estamos en una edad escolar avanzada, nos damos cuenta de que hay un profesor que llega a impartir la clase. Y el profesor imparte la clase a todos de manera general, sin embargo no se da cuenta de que unos lo están escuchando, otros lo están viendo, otros simplemente están tratando de realizar alguna acción con sus manos, moviéndose, pero sin embargo también está acatando a lo que a lo que el profesor está diciendo. Eh, Tal vez se recuerdan que algunas personas eran buenas para la matemática en la escuela. Quizás estas personas eran muy visuales. ¿Por qué? Porque necesitaban ver el ejercicio para poder entenderlo. Más que todos los que son buenos con la matemática son personas sumamente, utilizan mucho más el sistema de representación visual. Aquellas personas que eran excelentes para el inglés o para la literatura utilizaban mucho más el sistema de la audición. ¿Por qué? Porque obviamente necesitábamos escuchar cómo se pronuncian las palabras, cómo se pronuncia cada letra, cómo se pronuncia cada frase. Tal vez algunas personas eran mejor en deportes o en juegos de recreación. Estas personas utilizaban su sistema kinestésico. ¿Por qué? Porque necesitaban estar en movimiento constante, en quehacer constante con sus manos, con su cuerpo, para poder aprender. Entonces allí no sabíamos identificar por qué algunas personas eran mejores para unas materias que otras. Hoy, conociendo los estilos, los grandes estilos de aprendizaje y de representación, nos damos cuenta del por qué. ¿Y por qué les quiero hacer saber la importancia de los estilos de aprendizaje? Porque tal vez existieran muchos menos diagnósticos de trastornos de aprendizaje si primero nos detuviéramos a informarnos sobre esto. ¿Cómo están aprendiendo nuestros niños? ¿Cuál es el canal de aprendizaje que más se les hace fácil para la enseñanza y para adquirir nuevos conocimientos? ¿Estoy utilizando los métodos de enseñanza adecuados para poder enseñarles a ellos los que quiero enseñarles? ¿Será que ya sé cómo Pedro aprende, o ya sé cómo Pablo aprende, o cómo Fabián aprende? Si no nos hemos detenido a saber esto, entonces probablemente estemos cometiendo grandes errores en nuestro método de enseñanza-aprendizaje. Los estilos por características personales, están los estilos por rasgos de personalidad, están los estilos por preferencias personales y ambientales, y están los estilos por dimensiones, los estilos por interacción social. Tenemos que los canales de aprendizaje, también conocidos como estilos de aprendizaje. Estilos, ¿por qué? Porque realmente es una forma de aprender. Y canales, ¿por qué? Porque es el medio por el cual se introduce el aprendizaje al final a nuestro cerebro.
pero algunos autores han debatido mucho sobre que hay grandes diferenciaciones entre canales y estilos. En este punto vamos a manejar que son sinónimos. Quizás más adelante propiciemos un debate para poder aclarar y hacer las distinciones pertinentes. El canal visual es un estilo relacionado con ver y leer. Los alumnos visuales prefieren leer o escuchar, captan grandes cantidades de información solo mirando, piensan en imágenes y visualizan en detalle. Tienen más facilidad para recordar grandes cantidades de información con rapidez. Visualizar les ayuda a crear relaciones entre diferentes ideas y conceptos. El auditivo prefiere escuchar o leer. Si tienen que leer, les gusta hacerlo en alto. Aprenden mediante explicaciones orales. Tienen más destreza para aprender idiomas y música. Siguen instrucciones orales diligentemente. Se graban para estudiar y escuchar sus grabaciones. Repasan los apuntes en voz alta hablando consigo mismos. Por otra parte, los kinestésicos captan información a través de sensaciones y movimientos. Hacen dibujos o esquemas en vez de copiar al pie de la letra los apuntes. Estudian moviéndose y haciéndose pausas frecuentes. Les gusta estudiar en grupos, relacionar los nuevos conocimientos con los que ya tenían y con la vida real. Suelen responder mejor a exámenes de carácter práctico o de laboratorio. Algunos ejemplos de acciones relacionadas son tocar, sentir, moverse, andar, correr, saltar, cocinar, interpretar, oler y bailar. Quizás muchos de ustedes no han realizado algún test de aprendizaje, algún test para identificar su canal o su estilo de aprendizaje. Es importante que si no lo han hecho lo realicen, y de hecho ese va a ser el deber de esta clase, porque en base a eso ustedes van a poder decir si realmente aprendí, y esto también tiene mucho que ver con la memoria a corto y a largo plazo. Si utilizamos nuestro canal de aprendizaje más fuerte, nuestra memoria va a ser más a largo plazo. Pero si resulta ser que aprendimos algo de la manera inadecuada, es decir, utilizando un canal de aprendizaje que no es el nuestro, probablemente nuestro aprendizaje no dure más de 3 o 4 días. O sea, una memoria totalmente a corto plazo, porque justamente utilizamos aquella debilidad en el canal de aprendizaje nuestro. Particularmente, yo soy una persona sumamente kinestésica, y les comento esto ¿por qué? Porque los kinestésicos tenemos muchas experiencias y muchas anécdotas, a veces hasta divertidas, porque mientras unos están aprendiendo de la manera normal, el kinestésico tiene que estarse moviendo y hacer algún tipo de comportamiento, a veces un tanto gracioso, para poder aprender. Yo recuerdo que tenía que, al momento de estudiarme algo al pie de la letra, yo tenía que estudiar, leerlo, pararme, caminar, descansar 5 minutos y volver a comenzar a estudiar, porque no me podía quedar de alguna manera tranquila, y esto le sucede mucho a los kinestésicos. A veces nos pasa que aprendemos un poco más lento que las demás personas, pero cuando asimilamos una nueva información a nuestro cerebro, esta información es muy valiosa y el aprendizaje es realmente significativo. O sea, aprendemos a menos ritmo que el auditivo y el visual, pero el aprendizaje es mucho más significativo cuando se consigue. Muy bien, en este punto, chicos, y hablando y culminando de hablar con lo que son los canales y los estilos de aprendizaje, y dándoles el ejemplo de mi canal de aprendizaje, les invito, como deber, a que por favor realicen el test de estilos de aprendizaje que les voy a bajar acá a la plataforma. Van a responder por favor a todos los ítems de manera sincera. Digo de manera sincera porque no pueden engañarse, porque mientras más sinceros sean en cada respuesta, obviamente mucho mejor va a ser el resultado y más fructífero para todo lo que ustedes quieran hacer a partir de ahora. Porque al identificar su canal de aprendizaje, van a ver y van a poder notar que muchas de las cosas que ustedes quieran hacer a partir de ahora, algún curso, alguna nueva carrera o algún nuevo trabajo, les va a ser mucho más fácil, porque ya van a aprender a utilizar el canal más adecuado de aprendizaje para ustedes. Entonces van a analizar el resultado que les dio en relación al estilo de aprendizaje que corresponde al de ustedes, si es visual, si es auditivo, si es kinestésico. Y adicional a eso van a hacer un pequeño análisis, en donde el análisis sea tan personal que de repente puedan incluir una anécdota o alguna experiencia en relación a este descubrimiento que acaban de hacer de su canal de aprendizaje, como bien yo di la mía. Y bueno, ese va a tener un valor en su calificación, obviamente, y al final va a contar mucho para lo que es la entrega del certificado, porque les recuerdo que mientras más responsables sean con los deberes y con las fechas de entrega, obviamente la calificación y el certificado van a ser mucho más seguros. Pues no, nada asegura a ustedes que obtengan el certificado si no se comprometen como tienen que hacerlo. Entonces ya saben, de todas maneras el deber va a estar especificado en la plataforma.
en cuanto estén viendo esta clase, ya allí mismo va a estar el deber cargado y deberán responder a las inquietudes que yo les acabo de manifestar. Sin embargo, también se las voy a redactar allí para que las tengan ahí y los visuales puedan leer lo que yo les estoy indicando verbalmente. Muchísimas gracias por el apoyo, por el cumplimiento hasta ahora y les deseo una feliz semana.